Hola, espero que estéis todos y todas bien. Si es la primera vez que pasas por aquí, mi nombre es Isabel y os hablo desde Valencia, una ciudad situada en la costa mediterránea española. Si quieres seguirme en Instagram, puedes hacerlo en una cuenta con el mismo nombre, Tejido Compartido. Es la red donde más publico y donde puedes seguir mis avances en el tejido. En este canal os muestro proyectos terminados o a veces, como es el caso de hoy, organizo un contenido en formato de píldora que creo puede ser interesante para todas las personas interesadas en el tejido. Como os decía, y como podéis ver en el título, en esta píldora he recopilado 15 patrones de temporada de verano, con patrón gratuito. Ya se está convirtiendo en un clásico en este canal, hacer píldoras de patrones gratuitos. No me voy a extender aquí acerca de mi opinión acerca de los patrones de pago y patrones gratuitos, porque ya lo he comentado en otros vídeos similares a este. Se trata de patrones que para mí me han resultado interesantes. Trato de que sean proyectos variados, de diferentes estructuras, con diferentes puntos, y que pienso alguno puede ser que os guste y que al final podáis tejerlo y, por supuesto, mostrárnoslo. Antes de comenzar con el contenido de la píldora, sí que quería agradecer a todas las personas que ven el canal, que me dejáis comentarios, me dais me gustas o hipeáis las diferentes píldoras. Normalmente es que se me olvida pedir que me deis vuestros comentarios o me gustas o hipeéis el vídeo. Se me olvida, pero todas sabéis que es importante para cualquier canal tener este tipo de apoyo, porque eso hace que YouTube muestre los vídeos a una comunidad mayor. De esta manera, otras personas interesadas en el tejido tienen la opción también de conocer lo que publico en Tejido Compartido. Como os decía, he recopilado 15 patrones de proyectos de verano. Con el calor que está haciendo, creo que va a resultar refrescante estos proyectos porque son todos fresquitos. He organizado un poco los patrones para poner los que son similares sin mangas o con tirantes todos juntos, y los que son menos fresquitos, que llevan un poquito de manga, los he organizado también todos juntos. Me voy a situar en esta parte de la pantalla y aquí vais a tener fotos de todos los proyectos de los que hable. También en la descripción del vídeo vais a tener todos los enlaces a los patrones, tanto son enlaces de Ravelry, aunque algunos patrones no están en Ravelry, sino que desde ahí os lleva a una página donde está publicado el patrón. Quería en este sentido comentaros una precaución que hemos de tener con los patrones gratuitos. En el momento en que yo publico el vídeo, esos patrones son gratuitos, pero es posible que al cabo de un tiempo dejen de serlo. En otros vídeos ya me habéis puesto algún comentario que cuando entráis al enlace que yo dejo en la descripción del vídeo, el patrón ya no está gratuito. Por eso mi recomendación es que si alguno de los patrones os gusta, os lo descarguéis enseguida. Descargárselo significa que tenéis que acceder al patrón y guardarlo en vuestro ordenador, tablet o móvil, guardarlo en su formato, que normalmente es PDF.
No os confiéis en guardarlo en la biblioteca, porque en la biblioteca de Ravelry no se guarda realmente el patrón, se guarda el enlace que te lleva a la página donde está el patrón. Tener los patrones en la biblioteca de Ravelry tiene muchísimas ventajas, entre otras que si tú tienes ahí un patrón que te gusta y el diseñador o diseñadora hace modificaciones en el patrón, cuando tú vayas a descargarlo, esas modificaciones ya estarán incluidas. O tal vez si había algún error y han hecho alguna fe de ratas, cuando vayas a descargar el patrón ya estará corregido. Porque en nuestra biblioteca de Ravelry, o la librería, como queráis llamarla, únicamente se guarda la carátula del patrón, la que aparece en Ravelry, y a partir de ahí tú accedes a la página donde está el patrón, pero realmente en esa librería o en esa biblioteca no tenemos nuestros patrones. Así que si alguno de los patrones que te voy a mostrar te interesa, descárgatelo y guárdatelo en tu carpeta de proyectos pendientes, favoritos o como quieres llamarla, pero guardada en tu dispositivo, no en la librería o en la biblioteca de Ravelry. Y bueno, hecha esta salvedad, vamos a comenzar con el desfile de patrones de tejido gratuitos que yo os propongo para esta temporada de 2026. El primer patrón que os propongo es un patrón de Sari Nordlund, que es una diseñadora muy conocida. A mí me gusta muchísimo los diseños que tiene. Sobre todo tiene muchos suéteres y chaquetas hechos con trenzas y con cables. Unos patrones perfectos que encaja todo a la perfección, muy bien escritos y, como os digo, es una diseñadora de mucho éxito. En esta ocasión ha colaborado con una marca de lanas para promocionar este patrón, que es el que os voy a dejar por aquí para que tengáis todas las especificaciones. Mirad, es un patrón, como veis en la carátula que aparece en Ravelry, de manga corta, pero que igualmente podemos tejerlo de manga larga. Según estoy viendo aquí, perdonad si no miro mucho a la cámara, pero tengo todas las notas en la tablet. Bueno, tengo realmente, yo en la tablet tengo lo que veo en internet. Entonces, voy a ir mirando ahí para no olvidarme y comentar nada. Bien, pues como decía, este patrón está alojado en una web de la que se puede descargar, que es la web de Hobbii. Hobbii, como sabéis, es una marca de lanas y, por supuesto, este patrón recomienda tejerlo con un tipo de lana específico, que es la que la diseñadora recomienda. En concreto, ella recomienda una mezcla, una lana de Hobbii, lo veréis en Ravelry si os interesa, que es una mezcla de algodón y bambú y lino. Con lo cual, aunque no sea el hilado propuesto por la diseñadora, podemos elegir uno similar, hacer una muestra y poder tejer con la garantía de que más o menos nos va a quedar como el que tenemos aquí. Este patrón, como veis, es un patrón que lleva textura en todo el canesú, es muy bonito. Os voy a ir poniendo fotos con algunos detalles para que lo veáis. Se teje de arriba abajo, lleva vueltas cortas, posiblemente atrás, en la parte de atrás, en la nuca. Lleva elástico retorcido tanto en el cuello como en las mangas y el elástico inferior, y tiene muchísimas tallas, muchas, desde una circunferencia de busto de 77 centímetros hasta 153. Esta diseñadora normalmente incluye
muchísimas tallas en sus patrones. Como os digo, puede quedar muy bonito para una camiseta de verano, pero si os animáis a tejer con lana, igualmente puede quedar bien haciéndolo de manga corta, puesto que es un proyecto que se teje de arriba a abajo y después se tejen las mangas. Se puede continuar haciendo mangas rectas o haciéndole disminuciones según como vosotras o vosotros queráis. Bueno, pues este patrón es muy actual. Se publicó en mayo de 2026, hace unos meses, y en este tiempo tiene ya 39 proyectos tejidos y 169 proyectos tejiéndose, o sea, están en la lista de espera. Este es el primero de los que había seleccionado para esta temporada. El segundo patrón que os voy a compartir es un patrón que está teniendo muchísimo éxito. Es el Meristy. Seguramente hayáis visto ya algún podcast de alguna persona que está tejiéndolo. Digo que está teniendo mucho éxito porque también esta diseñadora tiene otros patrones de pago y en esta ocasión ha querido promocionar este patrón, que es un suéter básico, como podéis ver en las fotos que os voy a poner por aquí. Es un suéter básico de manga raglan, pero tiene la ventaja de que se pueden hacer infinidad de talles. Es un patrón que tiene unas instrucciones muy claras para poder aumentarlo de talla o disminuirlo, aunque tiene muchísimas tallas ya testadas, incluidas en el patrón, se pueden hacer muchísimas modificaciones. Además, esta diseñadora ha abierto un CAL en Ravelry, que en la página de Ravelry tenéis la dirección para poder acceder. Ha abierto un CAL donde hay muchísima gente tejiendo este patrón y podéis hacer los comentarios, las sugerencias o consultar las dudas que queráis. Este es uno de los patrones que está gratuito temporalmente, mientras esté abierto el CAL, y el CAL termina el 31 de agosto, de manera que si os interesa este proyecto, descargaros ya el patrón y podéis tejerlo cuando queráis. Fijaos en las fotos que os pongo porque es un proyecto muy sencillo, pero que ajusta muy bien. Los comentarios de las personas que están tejiéndolo dicen que es una especie de receta para hacer un suéter o una camiseta de manga raglan. Lo único que tiene, y además muy bonito, os voy a poner una foto con el detalle, es los aumentos del raglan de las mangas que hacen como una especie de calado, no sé exactamente cómo se teje, pero que queda muy bonito y muy delicado para ser una prenda sencilla, minimalista y que puede ir bien con cualquier cosa. Es una camiseta que se teje de arriba abajo, lleva vueltas cortas, posiblemente, como he comentado antes, en la parte de la nuca, y creo que puede quedar muy bonito si elegimos un hilado adecuado. En este caso, ella ha sugerido un hilado de lino y seda, una mezcla de lino y seda. Podemos buscar una combinación similar o tejerla con el hilado que a nosotros nos apetezca. Pero creo que puede ser una opción muy interesante para este verano porque, como os digo, es muy sencillo. Lo puedes hacer más largo, más cortito, hacerle la manga. Ella aquí en las fotos tiene una manga un poco larga, no llega al codo, pero casi. Puede hacerse más cortita, como se prefiera. Bueno, la tercera propuesta es también una camiseta de manga corta. Si os habéis fijado, he comenzado por las prendas que tienen un poquito de manga.
iremos avanzando hacia otras más frescas, de tirantes o sin manga. Bueno, como os decía, la propuesta número 3 es una camiseta que se llama Horizon y que a mí me recuerda muchísimo una camiseta de una diseñadora muy conocida por todas y que publica muchísimo. En las fotos la vais a reconocer. Me parece una camiseta muy bonita y muy ponible. A mí me encantan las rayas, lo habéis visto en mis proyectos. Y estas así de tipo bretón, que en 2 colores, me parecen muy bonitas. Toda la camiseta parece que está tejida con un elástico roto, aunque las rayas parece que son, las líneas parece que son de punto derecho. No lo he comprobado en el patrón, pero sí que parece que esté toda la camiseta tejida en punto derecho. Es una camiseta que se teje, bueno, en circular, de arriba hacia abajo. Creo que no lleva vueltas cortas porque aquí en la carátula del patrón no especifica nada. Y tiene 5 tallas, desde la S hasta la 2XL. No es que haya muchas tallas, pero si os ajusta alguna de estas, pues puede ser una opción muy interesante. Esta camiseta quedaría muy bonita en algodón y en estos colores, pero si queréis tejerla de otro color, de vuestros colores preferidos, o hacerle las rayitas de diferentes colores, también puede quedar muy bien. Es una camiseta también muy actual, que se publicó en enero de este año. Y la lana que propone ella es una lana, es un hilado de filcolana de merino. Digamos que es una camiseta para entretiempo, porque con una fingering, porque es una fingering en merino en verano, para nosotros, y más con la subida de temperaturas que estamos teniendo estos últimos años, pues puede ser un poco incómodo en verano. Pero como hemos dicho antes con los otros patrones, puede ser una opción para tejer en manga larga, que quedaría muy bonita y muy bien. O sea que esta sería también otra de las propuestas para esta temporada. Vamos con la siguiente. En este caso es un patrón de la web de Drops. Ventajas que tiene esta web es que están en español. Podemos elegir la opción en el idioma, se puede seleccionar la opción de español y tendremos el patrón enseguida. Esta también, la ventaja que tiene Drops es que las lanas o los hilados que propone son conocidos para nosotras y son muy fáciles de conseguir. Con lo cual, bueno, pues si quieres hacer una camiseta idéntica a la que propone en el patrón, pues lo puedes conseguir muy fácilmente. Bueno, esta camiseta Flower Wish es una camiseta que tiene una textura calada, que la temporada pasada la vimos en bastantes proyectos. Vimos un proyecto de una diseñadora muy conocida que tenía en la zona de la parte superior este calado y después era liso. Hemos visto también este calado en otro tipo de camisetas. En este caso Drops nos propone esta camiseta tejiendo las mangas sin calado, o sea que el calado está solo en el cuerpo, pero además en el cuello y en los elásticos de las mangas también es posible que en el elástico inferior, no, en el inferior no lo lleva. Lleva un calado que le hace muy bonito. Os voy a poner una foto donde se vea bien para que lo percibáis. De todas formas, si queréis ir al patrón, como vais a tener el enlace, lo podéis ver ahí aumentando para ver cómo es. Es una camiseta
que se teje de abajo arriba, en este caso. Tiene cuello redondo, se teje en circular, tiene esquemas para hacer los calados y también hay, como sabéis, en todos los patrones de drops, en caso de que haya alguna dificultad hay enlaces a videotutoriales. Es una camiseta que tiene 6 tallas, o sea que hay bastante para poder encontrar la nuestra. Y aquí en la web la proponen para tejer con alpaca de drops. Es también una camiseta para tejer con lana. La verdad es que nosotras no tenemos mucho hábito de tejer camisetas con lana, pero realmente, por lo menos personalmente, yo sí que me las pongo bastante, porque hasta que llega el frío, todo ese tiempo que tenemos aquí en Valencia, que no llega a ser invierno, pero que no es para ir de manga corta o de tirantes, pues una camiseta tejida con una fingering merino, o esta por ejemplo es con alpaca, bueno, pues con cualquiera de esas de esos hilados y de manga corta y encima una chaqueta de tela, pues queda genial y además vas abrigadita, pero no excesivamente. O sea que en este caso, bueno, pues se puede optar, si no queremos tejerla con alpaca, pues tejerla con un algodón y quedaría muy bonita. La propuesta número 5 es la que os muestro aquí. Es una camiseta también reciente, es de la temporada del verano pasado, se publicó en julio de 2025. Esta es ya sin mangas, como habéis podido ver. Y es una camiseta que a mí me tiene enamorada. Creo que finalmente la voy a tejer porque le veo muchísimas posibilidades, no solo como camiseta. Yo también estaba pensando en utilizarla como chaleco. Aquí el chaleco es una prenda que llevamos bastante y esto como chaleco puede quedar muy bien porque fijaros que tiene el cuello bastante ancho, puedes después lucir una camisa debajo o una camiseta de cuello redondo como esta que llevo ahora. Tiene las mangas bastante anchas, incluso se las puedes hacer un poquito más anchas si piensas utilizarla como chaleco. Y aunque es una camiseta muy sencilla, tiene cosas que la hacen especial. Os voy a poner alguna foto para que veáis la parte lateral de la camiseta, toda esa parte tejida con textura que llega hasta abajo, y os voy a poner también aquí el detalle de cómo hace el encuentro de esos puntos de elástico que se vienen tejiendo desde la sisa, hace la división de los dos elásticos inferiores que se tejen independientemente. Ese detalle es muy bonito, queda muy bien, además este color es precioso. Como os digo, a mí este proyecto me gusta mucho. Este proyecto está tejido, vamos a ver, la lana o el hilado que sugieren. Bueno, pues sugieren una mezcla de algodón, lino y viscosa, que podemos elegir igual o podemos, como os he dicho hasta ahora, podemos elegir el hilado que a nosotros o a nosotras nos interese. Es una camiseta que se teje de arriba hacia abajo. La primera vez que vi la foto pensé que se comenzaría desde abajo porque como tienen los elásticos abiertos, pensé que se tejerían independientemente los elásticos hacia arriba, pero no, se teje de arriba abajo y en principio la parte anterior y posterior, y después se une todo para tejer en circular hasta abajo, que se vuelve a dividir el elástico del delantero con el de la espalda. Tiene esas partes que se teje en plano. Bueno, pues esta camiseta a mí me parece una monería.
se debe tejer enseguida, sobre todo si tienes una talla pequeña como yo. Y es una camiseta que tiene muchísimas tallas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8... Tiene 9 o 10 tallas. O sea que aquí podemos encontrar apaño seguro para cualquier estructura, talla y altura. Seguro que encontramos nuestro patrón para tejerla. Y esta es la número 5, como os decía. Vamos con la número 6. Esta es un poco diferente, mirad. Es una camiseta que está entre una camiseta y un polo, ahí. No, es de cuello en V, pero además lleva un cuello por fuera. Esta camiseta a mí me gusta mucho, tal y como está, pero si se decide hacerla sin este cuello, que lleva un cuello así un poquito de solapa, se puede hacer con el cuello en V y ya está, porque me da la impresión de que ese cuello se teje al final. Es una camiseta que combina 2 colores y está publicada en la web de Lana Grossa. También esta lana es fácil de conseguir, de manera que si nos apetece, pues podemos conseguirla sin mucha dificultad. Bueno, es una camiseta que se teje no dice si es de arriba abajo, pero bueno, se teje en circular haciendo las vueltas de las franjas de un color secundario. Tiene esquemas porque parece que lleva un color work o algún punto deslizado. Y tiene aquí dice que tiene 5 tallas. No es demasiado, pero bueno, 1, 2, 3, 6 tallas tiene exactamente. Me parece muy interesante esta camiseta, además ya para entretiempo con la manga corta y el cuello puede quedar muy bonita. Una advertencia, esta camiseta se tejen las mangas aparte, pero no tengáis miedo, proponéroslo como un reto. Las explicaciones son muy buenas, puedes tejer las mangas aparte y si está tejido siguiendo las instrucciones del patrón, te debe coincidir a la perfección. Si no eres buena cosiendo, no te preocupes, con paciencia y poco a poco seguro que lo consigues, porque tener una camiseta como esta, yo creo que vale la pena el esfuerzo. Bien, pues esta era la propuesta número 6. La número 7 es una camiseta que se llama Celine y también es una de mis favoritas. Esta camiseta es toda de texturas y puede quedar muy fina y muy bonita con una textura llamativa, pero además sencilla y que puede combinarte con muchísimas prendas si la tejes en un color neutro o en un color que puedas combinarlo bien con la ropa que tú tienes. Bueno, pues esta camiseta tiene 4, 5, 7, 8 tallas, desde la XS hasta la 3XL, y es muy sencilla de tejer. Se teje de arriba hacia abajo, como siempre, tejiendo los hombros, haciendo el escote, luego la parte de atrás, tejiendo independientemente la parte de delante y de atrás, y después, debajo de las sisas, se comienza a tejer en circular hasta abajo. Es una camiseta que, como os digo, puede quedar muy bien. Os iré poniendo fotos de la textura, y otra que puede servir también como chaleco. Recomiendan está publicada recomiendan
la lana de Filcolana porque está publicada en la web de Filcolana, aunque la diseñadora es bastante conocida, debe ser una colaboración. ¿Qué lana proponen o qué hilado proponen para tejerla? Bueno, pues proponen una lana de alpaca, finita porque es una fingering, y como os digo puede quedar muy bonita con esta lana tipo de alpaca, porque si veis en las fotos ese halo de brumilla que le sale a las prendas tejidas con alpaca, o si se utiliza un mohair, le da un aspecto muy agradable y como muy cálido y amoroso. Entonces esta camiseta, la podemos tejer para verano con un lino o con una seda o con un algodón o mezcla de algunos de estos hilados, o la podemos tejer de cara al entretiempo como chaleco, o incluso para llevarla debajo, como decía, debajo de una blazer o incluso del abrigo, y vas abrigadita porque está tejida con lana, y además si todavía no hace mucho frío pues no vas excesivamente abrigada. Bueno, pues esta sería la siguiente propuesta y vamos con la siguiente. Bueno, mirad esta propuesta, si no es bonita. Además es muy reciente, este patrón se publicó recientemente, exactamente en abril de 2026. Y para mí es un patrón ideal, es un patrón que puedes utilizar, como os decía, como chaleco, y un chaleco abierto siempre queda muy bien. No es difícil de tejer, además tiene bastantes tallas para poder encontrar la nuestra propia y poder tejerla sin dificultad. Se teje de abajo hacia arriba, comenzando por el elástico inferior hacia arriba, luego se separan los delanteros de la espalda y se cierra en la parte de los hombros. Al final se hace las tapetas de la apertura y las mangas y el cuello. Me gusta muchísimo la fila de botones, la hace súper femenina, muy romántica, me gusta mucho. Esta camiseta está propuesta para tejer con una lana de algodón y acrílico. Es una mezcla de algodón y acrílico, incluso con una lana de calcetines creo que podría quedar bien esta camiseta. Como os digo, es una de mis favoritas de todas las que he seleccionado, y como os decía hay muchísimas tallas y ya hay bastantes proyectos tejidos. Yo la he visto por ahí en alguna selección de patrones y cosas así, le he visto incluso a alguien que estaba tejiéndosela, porque como os digo es muy bonita. Os habré puesto por aquí alguna foto con detalles para que la veáis. Bueno, la siguiente propuesta es un poco especial. La verdad es que hasta el final estaba dudando si incluirla o no, porque es una camiseta que no tiene tallas, pero he pensado que si a alguien le cuadra esta talla que está tejida aquí, o si queréis adaptarla a vuestra talla personal, pues bueno, aquí tendréis el enlace al patrón. Es que me ha gustado muchísimo la textura que tiene. Mirad cómo es. No me digáis que no es bonito este calado, es que me ha parecido precioso.
Es una camiseta muy antigua, se publicó en 2007, pero he querido traerla porque me parece una obra de arte. Os voy a poner una foto porque fijaos que está toda la camiseta está tejida con una textura de calados. Las mangas llevan un elástico retorcido y en la parte inferior lleva un elástico que está hecho de una textura complementaria a los calados que tiene en el cuerpo, ¿vale? O sea, se teje desde abajo hacia arriba, comenzando por ese elástico que ya va haciendo textura, y esa textura se sube hasta los hombros, haciendo toda la camiseta tejida. Me ha parecido una propuesta, ya os digo, que es muy antigua, pero hay 102 proyectos tejidos sobre esta camiseta, de lo cual deduzco que no debe ser muy difícil adaptarla a cualquier talla, aunque aquí solo se proponga la talla única. La verdad es que no me he descargado el patrón, pero aquí advierte que es para estas dimensiones y no otras. Bueno, ánimo con esta camiseta tan bonita. Bueno, continuamos con otra antiguaya. Esta es de 2008, pero yo la tenía seleccionada desde hace mucho tiempo porque la encuentro muy minimalista y al mismo tiempo tiene algo especial. Mirad cómo es, os pongo por aquí. Es una camiseta sencilla, con cuello de pico, pero mirad al final, la parte de abajo, qué detalle tiene con los calados y qué bonito le hace. La verdad es que el color que aparece en la primera fotografía, digamos que no es muy llamativo, pero esta camiseta, que no tiene nada, se teje con un color interesante y gana muchísimo. Tiene bastantes tallas, desde la S hasta la 2XL, o sea que podemos encontrar nuestra talla. Como os digo, se teje de abajo hacia arriba, tiene un gráfico para hacer el calado y, como os digo, el cuello en V, que ya sabéis que ese tipo de cuello favorece a todo el mundo. Además, creo que se debe tejer muy rápido porque es muy sencilla. Tiene bastante hombro, porque a veces las camisetas de verano hay personas que no las tejen porque te obligan a ir sin sujetador y no te gusta que se te vea el tirante del sujetador. Entonces, estas prendas que tienen un tirante más anchito, todos esos problemas los evitan, con lo cual esta camiseta a mí me parece una opción estupenda. En las otras fotos que hay en Ravelry hay colores preciosos, estoy viendo ahora una en rojo divina. Así que esta es otra de las propuestas. Las propuestas 11 y 12 son de la misma diseñadora. Además, ya he hablado de ella en otras píldoras porque me gusta muchísimo, además de que alguna cosa que he tejido de ella ha quedado fenomenal. Y se trata de Audrey Borrego. Esta diseñadora tiene muchísimos patrones, se ha dedicado a este trabajo durante muchísimos años, pero llegó el momento en que por cuestiones personales abandonó y tuvo la generosidad de poner todos los patrones gratis. He seleccionado dos y el primero es este, que vais a ver por aquí, que es una camiseta súper fresquita, como os decía antes, ¿no? Veis que es un patrón muy sencillo y es un top sin mangas que se publicó en julio de 2023. La mayoría de los patrones de esta diseñadora son de un par de años o más atrás,
porque ya digo que dejó de diseñar. Es una camiseta que se empieza desde abajo, mirad cómo es, que tiene una textura en la parte inferior. Se empieza por ahí y se va tejiendo hasta la sisa, y a partir de la sisa se separa delantero y espalda para terminar. Y al final, en las mangas lleva un cordón tubular. En el patrón explica cómo hacerlo. Es una camiseta que tiene muchísimas tallas y que la propuesta que hace la diseñadora para tejerla es una lana de pur sojo. Vamos a ver, voy a entrar. Muy bien. Es una lana de pur sojo de algodón y alpaca, una mezcla de algodón y alpaca. Podemos utilizar una mezcla similar o no, depende de nuestras preferencias, pero pienso que esta camiseta puede quedar muy bonita. Os dejo también una foto de la parte de atrás, porque por la espalda también es muy bonita. Lleva en la parte del cuello, de pico también en la parte de atrás, queda súper bien. Bueno, pues esta camiseta es muy exitosa. Imaginar que tiene 330 proyectos tejidos ya y 700 y pico proyectos en lista de espera, o sea, de personas que los han descargado y todavía no han subido su proyecto a Ravelry. No sabemos si los habrán tejido o no. Bueno, pues esta es una de las propuestas de Audrey Borrego. Y la otra propuesta de esta misma diseñadora es esta propuesta que aparece por aquí. Es también una camiseta muy fresquita. De esta diseñadora puedes elegir lo que quieras, porque tiene tantas cosas y todos los patrones son gratuitos, que hubiera podido hacer la píldora solo con propuestas de Audrey Borrego. Pero bueno, he cogido estas dos. Esta no es tan llamativa la parte de arriba, es un poquito más tapada y lleva una textura de calados muy bonita. Es una camiseta que también se teje de abajo hacia arriba, de la misma manera que hemos visto antes, y el final de las mangas también es un cordón tubular. Bueno, este calado aparece con esquemas en el patrón, tiene muchísimas tallas y este es un patrón de julio de 2020. También tiene muchos proyectos tejidos, 134, y mirad aquí en las fotos de detalle que os dejo, qué bonito es la textura del calado. No me digáis que no está bonita. A mí me encanta. Bueno, estas son las dos propuestas de la misma diseñadora, de Audrey Borrego. A ver si os animáis con alguna de ellas. Bueno, ya vamos llegando al final. Esta propuesta también me gusta mucho. Se publicó en septiembre de 2020. Mirad qué bonita es. Además, el hilado lo encuentro divino. Y es una camiseta que también tiene muchas tallas, hasta la 4XL, y se construye de abajo arriba. También acaba en la parte de arriba de los hombros. Como os decía, este hombro es más ancho, lo cual permite que muchas más personas que tienen esa reticencia a enseñar el tirante del sujetador o a ir sin sujetador, pues estos tirantes son estupendos para esos casos. Aparte de que la camiseta es preciosa, Os voy a dejar alguna otra foto por aquí para que podáis verla. Bueno, pues esta camiseta, es que ya he entrado antes para ver las especificaciones. Esta camiseta está tejida con hilo de calcetines. Sí, con un hilado para calcetines de Harbo. Así que, mira, si tenemos bastante hilo de calcetines de estos tan bonitos que hacen ahora, yo creo que las madejas para calcetines las compro para hacer calcetines y luego me da pena
gastarlas en unos calcetines porque las veo tan bonitas que me haría cualquier cosa. Pero claro, como compras una, pues no puedes hacerte nada. Pero en este caso, si tenemos intención de hacer esta camiseta, hay que mirar los metros que se necesitan. 1000 y pico metros pone aquí, porque es un hilado finito de calcetines. Y nada, comprar las madejas que sean necesarias, porque de verdad que esta camiseta es muy bonita. Y la penúltima camiseta ya es esta, que también es muy bonita, es toda una textura calada. El color que aparece aquí también es muy llamativo, creo que no hace falta un color tan llamativo porque la camiseta en sí, la textura ya es muy bonita, pero si tiene las dos cosas, pues mejor que mejor. Bueno, esta camiseta sí que tiene muchísimas tallas, o sea que en ese sentido muy bien. Está alojada en la web de Berroco y se publicó en mayo de 2022. Se teje también de abajo arriba, ya veis que tiene un poquito de manga caída. Y la textura, os voy a poner fotos por aquí de la textura de calados, porque está también muy interesante. Es una textura muy llamativa y que puede quedar muy bien. El cuello es bastante holgado, con lo cual tampoco es muy agobiante. La manga un poquito caída, una camiseta típica de verano para elegir un hilado bonito y que te guste y disfrutar tejiendo los calados. La lana que propone aquí, claro, es una web de Berroco, pues una lana Berroco, que es una composición de algodón, lino y viscosa. Es uno de estos ovillos grandotes, estoy viendo aquí la foto, pero bueno, con cualquier hilado que a nosotros nos guste puede quedar estupenda. Así que muy bien, con esta camiseta también tiene bastantes proyectos tejidos. Y vamos a por la última. Bueno, he dejado para la última, no ha sido intencionado, pero ahora me alegro. Una camiseta que lleva un poquito más de trabajo, pero que queda preciosa. Es una camiseta que lleva cables en el delantero, lleva un detalle en el lateral precioso y es esta que se llama Palomar Top, que os pongo por aquí. Mirad qué bonita es. También se comienza desde abajo. No tengáis miedo a tejer de abajo arriba. Desde luego es más fácil si es de arriba abajo porque te vas probando, pero ¿por qué no te puedes probar también de abajo arriba? Cuando tejes desde abajo te puedes probar igual y llegar hasta la sisa dejándote lo largo que tú quieres y ya está, no habría más dificultad. Bueno, como os decía, se teje de abajo arriba. Tiene esquemas para hacer toda la textura que lleva en el delantero y la espalda, porque todo lo que lleva de cables en el delantero lo lleva también en la espalda. Y mirad en esta foto lo que lleva en el lateral. Se lo podéis hacer o no, pero si te animas, seguro que queda genial, porque es un detalle muy bonito y muy original. Bueno, como os decía, tiene bastantes tallas, 5, o sea, desde la X, la pequeñita no, tiene desde la X hasta la 5XL. O sea, tenemos bastantes tallas ahí también para elegir. ¿Y con qué lana propone para tejerla? Pues una lana no la veo. Bueno, lo siento, pero yo creo que esta camiseta con un algodón normal, un algodón que sea gustoso, puede quedar muy bien, porque lo bonito es la textura de la camiseta.
Eliges un color que te guste y de un hilado que te guste, que sea adecuado para verano, y a tejer y a divertirse con los cables. Bueno, estas han sido mis opciones de camisetas o de proyectos para verano. Ya sé que estamos a mitad de julio y que queda poco verano, pero como os he dicho al principio, si alguna os interesa, fijaos que hay algunas seleccionadas de 2007 y 2008 y buscándolas yo las he visto muy actuales. O sea que aunque no la vayas a tejer esta temporada, puedes conservarla y al año que viene recuperar el patrón y tejerla. Y si vas a coger vacaciones, entonces sí que la puedes tejer porque vas a disponer de muchísimo tiempo para tejer, ¿verdad? Bien, pues si has llegado hasta aquí conmigo, muchísimas gracias por acompañarme durante todo este rato. Espero que haya sido interesante, que lo hayáis pasado bien. Intentaré publicar otra píldora antes de que llegue septiembre, pero como no estoy segura, que tengáis buen verano, que disfrutéis mucho, tanto si tenéis vacaciones como si no las tenéis, y nos vemos en la próxima píldora.